buenas, bienvenidos un día más al mañanero de hoy. Hoy lo que tenemos es empobrecimiento global. Hablaremos también de cómo se puede crear una economía sin deuda, cosa que se comenta muchas veces con el tema de Bitcoin, pero que rara vez tenemos la oportunidad de explorar o con detenimiento. Hablaremos de la minería de Bitcoin expandiéndose por el mundo, que tú dirías, esto es bueno, pero igual no es tan bueno. Hablaremos de un superminero que ya existía en 2013 y que apunta a algo que podría ocurrir en el futuro, y hablaremos de qué países serán aquellos que adopten Bitcoin antes. Bien, empobrecimiento global. Con el tema de el último conflicto armado, que, bueno, es el último de tantos que vienen ocurriendo en los últimos años y que no es lo único que está pasando en el planeta, que, digamos, nos llama la atención y nos hace pensar que el momento actual está repleto de riesgos. Se habla, por tanto, de el fourth turning, ese cuarto giro que, bueno, viene en referencia a un libro que se llama The Fourth Turning, que habla de que, bueno, cada generación, digamos, tiene un objetivo, una meta en la vida o un destino a cumplir, y cada cuarta generación pues se encuentra en una situación en la cual, debido a los grandes ciclos de deuda y demás, pues todo se va a pique, básicamente. Todo se va a pique y hay que reconstruirlo. Esa es la labor de la primera generación, que va después de la cuarta, ¿vale? Bueno. Pues debido a todo lo que está pasando hoy día, y a que estamos al final de un enorme ciclo de deuda que viene desde los últimos, que comenzó hace unos 80 años, pues se habla de que estaríamos al final de un ciclo y este sería el cuarto turno y nos tocaría a nosotros pringar. Pero exploremos un poco la idea de por qué este efectivamente podría ser uno de estos cuartos turnos y lo que estamos haciendo desde Occidente para incentivar o para promover que esto esté ocurriendo y, digamos, acercándonos al final. El dólar está muy fuerte, y el dólar viene estando fuerte desde hace tiempo. Básicamente, el dólar es la menos shitcoin de todas las shitcoins y por tanto, el acceso a dólares es importante y necesario para funcionar en el mercado global. El hecho de que el dólar se haya mantenido fuerte y que sea la divisa necesaria y la divisa usada para el comercio internacional hace que muchos países que tienen deuda en dólares y muchos países que necesitan dólares para comerciar e importar en el mercado internacional se vean en momentos como estos de crisis especialmente afectados, porque, claro, tienen que acceder a dólares y sus monedas se devalúan contra el dólar, lo cual hace que les cueste más acceder al mercado, obtener esas materias primas que tanto necesitan. Y claro, eso crea situaciones delicadas en sus economías. Vemos esto en el hecho de que el FMI, como sabéis, esta entidad que se dedica a dar dinero a la gente a cambio de que la gente haga lo que ellos les dicen, bueno, pues esta entidad está renegociando acuerdos de deuda con muchos países. También lo hemos visto en importaciones que son mucho más caras para muchos de estos países que no son occidentales, aunque bueno, también en el caso de los occidentales, pero veremos el impacto que esto tiene en los que no son de Occidente, en los que llaman el sur global, aunque no todos estén en el sur. Pero bueno, centrémonos, por ejemplo, en el caso de la energía. En los últimos años se ha vivido desde Occidente una búsqueda de salida de los combustibles fósiles y un abrazo a las energías renovables. Lo que pasa es que estas energías renovables no siempre son estables y requieren de un respaldo que venga en combustibles fósiles. Unimos esto a las sanciones que se han impuesto a Rusia por ese conflicto bélico que se produjo hace ya más de un año. Y tenemos que desde Europa se necesitaba y se pagaba mucho por tener acceso a energía, en este caso en la forma de gas natural licuado, por ejemplo, que subió muchísimo de precio alrededor del año 2022, más o menos. Esto implicó que muchos otros países que también demandaban gas natural licuado y que pensaban que el gas natural licuado sería barato de por vida, pues no tuviesen acceso a él. Por ejemplo, Bangladesh. Bangladesh es un país que invirtió mucho dinero en crear una economía basada en gas natural licuado, pensando, oye, mira, el gas natural licuado es limpito, yo quiero aquí dar mi parte,
El gas natural licuado además es barato, el gas ha tenido históricamente un precio muy, muy estable y muy bajo, y entonces pues bien, me voy a dedicar al gas natural licuado. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que Europa se dispara en el pie y se queda sin energía y tiene que ir al mercado e importar gas natural licuado de donde sea, sube el precio del gas natural licuado, Europa puede seguir pagándolo, pero quien no puede pagarlo es Bangladesh, quien necesita que 2/3 de su economía funciona con gas natural licuado. ¿Qué pasa? Que entonces Bangladesh dice, hostias, pues qué mala idea tuvimos al meternos aquí, vamos a irnos mejor a energías más disponibles como el carbón, que eso lo encuentras fácilmente y bien, es más sucio, pero sabes que no te lo van a quitar, no te van a subir el precio tanto que no vas a poder acceder a él. Pero claro, si tú eres Bangladesh, por ejemplo, y usas carbón en tus procesos productivos, entonces cuando tú exportes tus materias primas y tus productos a Europa, Europa te va a meter una tarifa, te va a meter un arancel y entonces serás menos capaz de exportar a Europa. Total, que tú como persona en Bangladesh básicamente estás jodida gracias a las políticas anti-energía y políticas políticas de respuesta a las diferentes crisis económicas que se han producido en Occidente. Entonces tú plantéate que si en Europa y en Estados Unidos se habla de que las hipotecas están caras y que la vida está más cara y que la carne está más cara, imagínate cómo es la vida en estos otros países que se ven afectados por esto, pero en mucha mayor medida. Entonces, claro, estos países que se ven en estas situaciones se ven empujados muchas veces a alzamientos, revueltas y luchas contra el poder. De aquí que haya personas desplazadas que no quieren participar o verse envueltas en ninguna guerra y traten de salir de su país, pero claro, son desplazados, son refugiados que no quiere nadie y claro, básicamente lo que se crea es un caldo de cultivo para que haya, problemas geopolíticos en todas partes del planeta, lo cual eventualmente pues, acaba implosionando en lo que decía que podría ser un cuarto turno. Cabría preguntarse entonces si sería mejor dejar de jugar a controlar la economía y dedicarse simplemente a permitir que el mercado funcione, porque el mercado sí que te permite un buen acceso a energía y un acceso óptimo al dinero, con unos tipos marcados por el mercado. Pero bueno, no parece que vayamos a ver eso en un momento cercano. ¿Cómo funcionaría una economía sin deuda? Pues pensemos en el caso de la película El Exorcista, Believer. Esta película se estrenó hace poco. Una película que parece ser que no tiene muy buenas reviews, ya te voy diciendo que tiene 23% en Rotten Tomatoes, así que yo no la vería. Pero bueno, esta película está dirigida por un tal señor Bloom. El señor Bloom también dirigió otras películas como Insidious, La Purga, y es ahora abiertamente reconocido por descubrir el equity, que ya se conocía de antes, pero que parece ser que Hollywood no lo conocía. ¿A qué me refiero por el equity? Bueno, pues Bloom lo que hace es que crea películas gastándose muy poco dinero, pero dando a los actores, directores, guionistas, guionistas, el resultado de cómo funcionan esas películas luego en el mercado. Es decir, si la película va bien, pues recibirán un bonus. Si va mal, pues no recibirán nada. Esto es lo que significa tener equity, ¿no? Que tú dependes del resultado de tu empresa. Hay 3 películas concretamente que Bloom ha hecho con Ethan Hawke que han recaudado más de 340 millones, haciendo a Ethan Hawke muy rico, y yo que me alegro porque este señor me cae bien, escribió un libro sobre cómo ser un caballero, curiosamente, y está muy bien, así que me alegro de que Ethan Hawke sea rico. Otro que también se hizo rico participando en películas con equity fue Arnold Schwarzenegger, quien ganó la mayor cantidad de dinero con sus películas. En la película Los gemelos golpean 2 veces, que tú dirás, bueno, pues igual no es la mejor película de Arnold, pero fue la que más dinero le reportó porque también iba a bonus, en función de cómo funcionase la película, ganabas más o menos dinero. Bien, esto es el equity, esto es básicamente que tú tienes parte de la empresa que has lanzado, sea una película o sea un negocio. Entonces, en este punto en el que el mundo del streaming, Netflix y demás está en crisis, que Disney está planteando vender partes de sus franquicias, como puede ser la de Star Wars, y que las negociaciones con los sindicatos de actores y guionistas están de nuevo en pausa, pues
Cabría preguntarse si otro modelo es posible. Y sí, sí que es posible. Precisamente el modelo que usa Bloom y el modelo que permitiría una economía con Bitcoin. Al final, tú lo que necesitas es un dinero que te permita ahorrar y luego crear proyectos sobre ese ahorro. Y no hace falta que crees deuda. La deuda permite muchos sueños imposibles que son imposibles por algo. Ahorrar es mucho más sostenible. El único problema de ahorrar muchas veces es que ahorras en algo que se puede devaluar. Si no tuvieses que ahorrar en algo que se pudiese devaluar, si pudieses ahorrar en algo que no se devalúa, como Bitcoin, entonces podrías tener capital para invertir en empresas, negocios, películas. Y si tú quieres que otra persona participe, pues lo único que tienes que hacer es darle equity. No hace falta que levantes deuda para financiar tus proyectos, puedes hacerlo con equity. Y así de fácil funcionaría una economía con Bitcoin. Comparte esto con otras personas que pueden tener dudas a este respecto. También diles que pueden comprar Bitcoin en Relay con un descuento en la descripción y que pueden guardar ese Bitcoin en una Bitbox. También un enlace con un descuento en la descripción. Pero hablemos entonces de la minería de Bitcoin expandiéndose por el mundo. Es verdad que la energía está muy deslocalizada y eso es bueno porque puede haber proyectos de minería en cualquier parte del planeta. Eso es bueno para que la minería no se concentre. Por ejemplo, en Islandia están minando mucho. Islandia es un gran sitio para minar porque hace mucho frío, así que el minero no se enfría, o sea, no se calienta. Puedes usar energía hidroeléctrica, energía geotérmica, dos tipos de energía que gustan mucho. Hay bajos impuestos. Vamos, que Islandia está muy bien y de hecho Islandia está minando mucho. También se puede minar mucho en Oriente Medio. Concretamente se está empezando a minar allí porque, como sabéis, hace mucho calor en Oriente Medio. Y esto implica que tienen que crear un montón de energía para nutrir esos aires acondicionados. Pero claro, hay veces que no hace tanto calor. Entonces, si bien durante la temporada alta de calor usan hasta 4 gigavatios de energía para el aire acondicionado, cuando hace menos calor, esta demanda de energía cae a 1 gigavatio. Pero claro, esos 3 gigavatios extra siguen estando ahí. ¿Quién los demanda? Bueno, pues los mineros de Bitcoin pueden demandarlos y así hacer que esa creación de energía sea más rentable. Total, que se está minando allí, se está minando en Oriente Medio, se está minando en muchos sitios. El problema, porque esto sería bueno, ¿no? Deslocalización, bien. Pero el problema es que muchos de estos sitios que están minando gracias a acuerdos o directamente minando con empresas americanas. Lo cual implica que estas empresas americanas estarían controlando la minería alrededor del planeta. Y es posible que en el futuro esto siga siendo así, porque las empresas americanas son las que tienen mejor acceso al crédito, entonces tendrán mayor capacidad para crear estas supergranjas mineras. Esto es problemático, como digo, porque al final si tú controlases desde el gobierno americano a las diferentes empresas mineras, por mucho que la minería esté deslocalizada, pues controlarías o podrías eventualmente controlar la red de Bitcoin simplemente controlando a estas empresas americanas que minan por el mundo. 3 posibles mitigantes a esta concentración de poder en estos mineros. El primero, menos probable, una crisis en Estados Unidos. Como he hablado antes, esto del cuarto turno suele acabar en crisis y suele acabar en un rebalanceo de la economía. Nada nos indica que Estados Unidos vaya a ser siempre el mejor sitio para emprender y el mejor sitio con acceso a crédito. O sea que podría pasar que las empresas americanas perdiesen esa situación de favor. Poco probable, pero podría pasar. Otro mitigante sería el protocolo Stratum 2, que lo que hace es que el bloque que entra en la red de Bitcoin no lo cree el pool de minería, sino que lo crea el minero. En este caso, si se mina en Arabia Saudí, aunque sea por una empresa americana, pues podría haber menos control de Estados Unidos sobre lo que entra o no entra en la blockchain de Bitcoin. Y tercero, el petróleo negro. Bueno, el petróleo negro, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que si tú tienes una Bitcoin controlada, una blockchain de Bitcoin controlada, tendríamos, digamos, una Bitcoin blanca y una Bitcoin negra. Hace poco tuvimos el caso de un petróleo blanco y un petróleo negro, un petróleo que está aceptado y un petróleo que no está aceptado, como sería el petróleo ruso, y no obstante lo cual, el precio de ambos se movía muy a la par. O sea que incluso en un caso en el que hubiese cierta distinción por parte de una Bitcoin aceptada blanca y una Bitcoin negra que no fuese limpia o que no fuese aceptada por Estados Unidos, es posible que el precio de ambas se moviese muy a la par igualmente. Y hablando de supermineros o de cómo está la minería por el mundo, tenemos que recordar el caso de un tal Gumo. Gumo, cuyo nombre me encanta, es un white hacker
o sea, un hacker de los buenos, que trabaja todavía de 9 a 5. ¿Por qué digo esto? Pues porque es interesante. El otro día encontré un vídeo de este chico, el tal Gumo, quien viéndole en su vídeo se nota que es rico. ¿Y por qué es rico? Bueno, pues Gumo es rico porque en 2013 alguien le contrató para que crease un superminero de Bitcoin. En 2013, como sabéis, estaban empezando a salir las ASICs, que son esos chips que permiten minar Bitcoin de manera más eficiente, pero en ese momento todavía no estaban muy de moda. Entonces Gumo se puso a crear un superminero, lo que para entonces sería una especie de ASIC, y lo consiguió. Entonces se puso a minar para su empleador y minaron unas 80.000 bitcoins en un periodo de unos cuantos meses. Esto, claro, mientras las ASICs estaban empezando a salir adelante. Entonces, ¿por qué recuerdo el caso de Gumo ahora? Bueno, pues porque, de nuevo, hablando un poco de lo anterior, los mineros han evolucionado mucho en el tiempo y en este caso, por ejemplo, Gumo se le ocurrió una manera de minar que era mucho más eficiente que la manera de minar de la época. Si bien luego pues perdió capacidad frente a las ASICs, que fueron de nuevo otro avance. No se sabe que otros avances podrán venir en el futuro. Por ejemplo, también está el tema de los netminers, que también sirven para minar desde casa, claramente con muy poca capacidad, pero quién sabe, ¿no?, si en el futuro se podría hacer esto con mayor capacidad desde casa y así realmente descentralizar el poder de minería. No es descartable un avance similar y habrá que ver cómo funciona en el futuro. ¿Habrá algún Gumo por ahí entre vosotros? No lo sé. ¿Y qué Bitcoin, por seguir con preguntas, qué países adoptarán Bitcoin antes? Esta es una pregunta que yo me planteo a menudo, sobre todo los jueves. No cuenta El Salvador porque si bien El Salvador lo ha adoptado, bueno, digamos que lo único que ha hecho ha sido meterlo en la ley y poco más, ¿no? Pero hablamos de qué países realmente adoptarán Bitcoin. Como digo, El Salvador no cuenta. Los países con inflación, tú dirías, bueno, pues estos países serían los que realmente tirarían a por Bitcoin, porque al final si tú tienes un país con mucha inflación, un 35%, por ejemplo, pues pierdes la mitad de tu valor cada 18 meses. Entonces, pues en este caso, digamos que estarías muy incentivado a cambiarte, ¿no?, a un modelo que fuese, por ejemplo, un modelo con un dinero Bitcoin. Pero claro, si tú tienes una moneda muy mala en tu país, si no eres capaz de controlar la moneda, entonces ¿cómo vas a llevar a cabo la transición desde el dinero malo que tengas hasta Bitcoin? Esto mismo se lo pregunté a Juan Ramón Rayo en el evento del fin de semana pasado en la Watch Out Bitcoin. Podéis ver los vídeos. Y coincido con el análisis que compartió Rayo ahí, y es que tiene que ser siempre un proceso orgánico la adopción de Bitcoin, porque si tú tienes un país muy malo con una moneda muy mala, como es un país muy malo con una moneda muy mala, no va a ser capaz de imponerte un cambio a Bitcoin. Y si eres un país bueno con una moneda medianamente buena, tampoco tienes incentivos a cambiarte a Bitcoin. Entonces, siempre el incentivo o siempre el camino va a ser desde la adopción de las personas, digamos, de abajo arriba. Y hablando de los que están abajo, en la necrológica de hoy tenemos que recordar a Robert Lee, el general Lee, te sonará, del bando confederado de la Guerra Civil Americana, del bando malo, digamos, el bando que perdió la guerra y que por tanto es considerado hoy el bando malo. Realmente quería hacer esta observación porque yo, viendo la historia, no recuerdo a alguien que haya perdido una guerra y que fuese el bueno. Es algo que quien gana las guerras normalmente crea la historia y, bueno, no sé si en general Lee es el mejor ejemplo, probablemente no, pero a donde voy es a que muchas veces juzgamos a los ganadores y a los perdedores como buenos o malos y probablemente este juicio venga porque los que ganaron son los que enjuician y los que perdieron pues poco tienen que decir. Así que tengamos esto en cuenta cuando miremos atrás y veamos lo que ha sido la evolución de nuestra raza, que como digo se ha movido durante varios turnos y quién sabe si estaremos al final de uno de esos cuartos turnos. Bueno, coméntame qué opinas en Twitter, @alberto_mera. No olvides que puedes comprar Bitcoin en Relay usando un descuento. Encontrarás dicho descuento en la descripción de este podcast y también un descuento para la compra de Bitboxes que puedes comprar en Bitbox y así guardar tu Bitcoin de manera segura. Un abrazo.